nos hemos trasladado al taller de imaginería de Rafael Sánchez García, un imaginero de aquí, de Aguilar de la Frontera, nacido en Madrid y venido aquí pocos años después. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas. Aquí lo tenemos trabajando en su última obra. Ahora nos comentará lo que él está haciendo y demás, pero antes vamos a conocerlo un poco más personalmente. Rafa, cuéntame, ¿cómo ha sido tu trayectoria? O sea, ¿cómo empezaste, por ejemplo, en este mundo de la talla? Porque yo te conozco desde pequeño y siempre sé que el dibujo y demás, además te envidiaba, Rafa, por ello. El dibujo y demás siempre ha sido tu don. ¿Cómo te metiste en este mundo de la talla? ¿Qué surgió para que te metieras? Porque es muy complicado. Sí. Bueno, pues como bien dices, nací en Madrid, entonces al estar viviendo por allí y cuando papá cogía las vacaciones, pues veníamos al pueblo y en esas vacaciones, pues claro, veníamos en Semana Santa y me llamó mucho la atención, me gustó mucho esa forma de vivir la Semana Santa, con los pasos, la música, los olores, los colores. Entonces eso pues ya desde muy chiquito pues como que me marcó un poco la carrera. Ya desde muy pequeño sí era muy plástico, con crayola y con plastilina, pero luego cuando veía el tema de la Semana Santa, oye, me llamó la atención y quise buscar por ahí, por ahí. Rafa, ¿quién fue tu maestro? ¿Dónde te iniciaste en la escultura religiosa y demás? Bueno, pues yo estudié en la escuela de Mateo Inurria en Córdoba. Tuve 5 años porque cogí el plan antiguo. Eran 3 años de comunes y luego eran 2 años de especialidad. Donde luego, pues claro, tuve ya la titulación de técnico especialista en talla de madera. Y en los 2 últimos años, casi los 2 últimos años, pues pude entrar en el taller de Antonio Bernal y de Paco Romero cuando el taller lo tenían ellos, lo compartían. Ajá. Era el López de Ose, me parece que era la calle. Ajá. Entonces, bueno, tuve la suerte de poder entrar y ahí pues, ahí viendo cómo trabajaban y bueno, se pegó un poquito más la cosita para el aprendizaje, sí. Este hombre, Rafael, hace 18 años, ¿verdad? Casi en tu inicio, presentaste un boceto en barro pequeño, ¿no? En una maqueta, no sé cómo se llama Sí, eso. es un boceto, una maqueta, sí. Para el paso de misterio de nuestro Padre Expreso de aquí de Aguilar de la Frontera. Un paso espléndido que, si Dios quiere y sus manos lo dejan, lo veremos en diferentes años, en diferentes procesos, ¿verdad? Ajá. Pero a lo que voy, Rafa, hace 18 años presentaste ese boceto, no se llevó a cabo porque la cofradía tampoco podía permitírselo en ese momento. Y su vida cambió de tal manera que te fuiste a obligado, ¿verdad? Bueno, obligado. No, a obligado, no obligado. Obligado. Fui a Medellín. Perdón, a Medellín, sí, cierto. sí. A Medellín. Por una serie de cosas y de la vida, pues tenía ganas de darme un descanso y bueno, me fui a Medellín. Medellín. Yo creía que era obligado, fíjate. No, obligado es Brasil. Vale. Pero bueno, sí, vamos a ver. Este año da la casualidad de que hago ya 20 años de taller, ¿vale? Que si Dios quiere, pues creo que va a ser un pedazo de cumpleaños para el taller, pues con este inicio del misterio. Por aquel entonces, pues estaba Miguel Ángel Palma de Hermano Mayor, con un buen gabinete o sea, con una buena junta de gobierno y apoyando mi inicio, porque eso sí lo recuerdo y me gustó ese apoyo, pues pensaron en hacerle un misterio al Señor preso, a Jesús ese homo. Que al final, pues, por cosas de la vida, pues no se llevó a cabo por cosas internas o por lo que fuese, ¿no? Pero bueno, ahí quedó el proyecto. Entonces, bueno, seguimos trabajando. Pero
pero la verdad que el empuje del taller ha sido, bueno, mi mujer es colombiana y estando aquí en Aguilar, pues allí me estaban pidiendo muchos presupuestos en distintas ciudades reconocidas de Colombia, Guadalajara de Buga, Santander, Piedecuesta, en el mismo Envigado, Medellín. Entonces yo se lo dije a mi señora y digo, pues, vámonos, vámonos. Y en habiendo trabajitos, pues ya vemos cómo arrancamos, porque aquí la cosa estaba muy floja. Había cositas que hacer, pero como que la gente pues no apostaba por mi trabajo. Entonces digo, venga, vámonos. Estás tú con tu familia y yo sigo en mi oficio, claro. Y bueno, fue llegar ahí y arrancar. O sea, llegamos, creo que fue en marzo, o sea, llegamos hasta antes de Cuaresma, ya con trabajo, eran unos trabajos para Guadalajara de Buga, recuerdo que eran unas restauraciones para la Hermandad de la Piedad, y se hicieron restauraciones. Y esta familia de la Tercera Caída, que son de Envigado, pues claro, ya no habíamos conocido de antes, pero cuando hice el primer viaje por Colombia. Y cuando ya se enteraron que estaba por allí y que estaba cogiendo trabajo y eso, pues oye, pasó Semana Santa y ya se pusieron en contacto, llegaron allá al taller, cogieron mis datos, me llamaron, tuvimos una cita y querían hacerle pues un misterio a Jesucristo. Esta gente lo que pasa es que está muy vinculada al mundo del caballo y ellos cuando llegaron allá al taller estaban enfocados en tener un soldado romano, un centurión montado a caballo por su vínculo familiar con el mundo del caballo. Pero luego, pues claro, yo viendo un poco la idea que ellos traían y el Cristo, la verdad que es francés del siglo pasado, que es una maravilla en talla de madera. Pero las imágenes secundarias como que eran muy simples, eran muy inexpresivas, pues digo, mira, yo os voy a presentar una maqueta completa de cómo yo veo, como yo veo vuestro proyecto. Y luego, pues, ustedes diréis. Pero claro, decían, es que eso a lo mejor es mucha plata, no sé qué. Y digo, bueno, mira, de eso usted no preocuparse. Digo, porque si queréis algo de verdad en condiciones, pues yo ya veo de qué manera puedo ajustarme a un buen presupuesto y tiramos para adelante. Lo que así fue que me puse a trabajar en la maqueta, ya los llamé y cuando ya llegaron allí al taller y vieron la maqueta, de una. O sea, ellos dijeron, no, maestro, hagan números que vemos a ver cómo hacemos para sacar este proyecto adelante. Y recuerdo que sí, se estudió el presupuesto, llegamos al acuerdo y estuvimos trabajándole pues, 3 años. 3 años completos dedicados solamente, bueno, a ese paso de la Tercera Caída de Envigado y restauraciones que había por distintas ciudades de Antioquia. Y a raíz de ahí, Rafa, te salieron muchísimos más trabajos allí, ¿verdad? Bueno, no paramos de seguir, bueno, cuando entregué ya las restauraciones para Guadalajara de Buga y cuando ya la gente iba viendo el trabajo del taller, pues la verdad que ya empezaban los periódicos a interesarse de un español en tierra colombiana, la televisión también me invitó varias veces al plató, venían allí a hacer documentales y a hacer entrevistas, o sea, gustó mucho y siguieron viniendo restauraciones y siguió haciéndose trabajo propio, claro, de obra original. Claro que sí. Y ahora Rafa Sánchez ha vuelto a Aguilar, ha vuelto a su casa y ahora, gracias a Dios, tiene un montón de trabajo aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, dentro de una pandemia que no hemos encontrado, que esto prácticamente no lo hemos encontrado todos, pero sí, hay trabajo por aquí, no te digo en casi todos los rincones de Andalucía, pero sí en distintas ciudades andaluzas y siguen pidiéndome trabajo en Colombia. O sea que voy a ver cómo puedo enhebrar un poco el trabajo que se hace aquí y poder irme allí no de vacaciones, porque ya uno ya no va a ir a hacer vacaciones, sino que va a hacer más trabajo y a entregar trabajo por allá, claro. Qué bien, pues me alegro un montón por ti, Rafa. Como hemos hablado de la pandemia y todo eso, llevamos 2 años en esta situación rara, ¿verdad? Supone, bueno, la pregunta no sé si supone, sería, Rafa, ¿cómo te sientes ante esta situación? Tanto en trabajo como personal, como... Bueno, cómo me siento y cómo nos sentimos, ¿no? Porque en parte no es solamente
mi oficio, sino que es que a todos nos ha dado un mazazo en la cabeza. La restauración está quieta, muchas tiendas han quebrado, o sea que al no poder salir a la calle no hay un movimiento económico y la cosa pues nos ha dado a todos. En mi campo hablo con compañeros y con compañeras y la verdad pues que se pone la cosa muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque a base de que este tipo de proyectos no se pagan con una cuota de hermanos, ¿me entiendes lo que te digo? Una cuota de hermanos más para flores, ceras, bandas, pero ya para meterte en un bordado grande o en una orfebrería o en una imaginería o en proyectos ya de volumen, pues eso requiere hacer barras. Y si no hay barra en cruces, si no hay barra en ferias, aquí en Águilas, por ejemplo, la media luna o eso, que no haya movimiento en la calle o que no te den los permisos pertinentes, pues es difícil hacer esa recaudación y muchos de esos proyectos pues ahora mismo se quedan frenados y aparcados, ¿no? Más trabaja ahí la boquilla, pero uno también con ese miedo de que ha palabrado trabajo, pero a ver si cuando salgamos de esto pues siguen ahí, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. Entonces, bueno, preocupante en el tema, en ese tema, de que estamos deseando ya de que la vacuna funcione y que haya ya un movimiento económico y que haya un movimiento en la calle y que haya una recaudación para que, oye, no solamente para gastos de talleres o de cosas, sino que en general, o sea, que haya un movimiento en general para todo el mundo y volvamos otra vez al bienestar o a nuestros negocios o a nuestra vida cotidiana y quitarnos las mascarillas y vernos las caras, que eso es esencial, vamos, eso desde luego para mí es esencial. Pues sí. Rafa, cuéntanos un poco para los que desconocemos este mundo. Cuando a ti te hacen un encargo, ¿cuál es el proceso desde el boceto, digamos, hasta ver la imagen, por ejemplo, en un paso de procesión? Bueno, hay distintos trabajos para distintas hermandades y distintos procesos. Lo normal es presentar siempre o a bocetar o hacer garabato en un cuaderno para bocetar un poco la idea que trae la hermandad, tanto sea para un misterio como para una peana. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, no me encargo a la talla, no soy tallista, ¿vale? Pero, por ejemplo, con el tema de la Virgen de la Cabeza, pues, oye, hay mucha amistad con gente del grupo y me pidieron consejo y, oye, pues mira, al final les diseñé la peana, habrá más cositas para conjuntar el trabajo de la peana. Pero lo básico, lo primero es siempre un dibujo. Si es tema de imaginería o escultura, pues se suele presentar uno o dos dibujos, si se tiene la idea clara. Se presenta un dibujo para que el cliente o la hermandad en este caso pues se vea un poco qué es lo que se va a iniciar. Si el dibujo gusta o sobre el dibujo se trabaja, oye, pues mira, el brazo más levantado, queremos un poco más de escorzo o mira, por aquí, bueno, sobre el dibujo ya vamos un poco modelando un poco la idea total, tanto como para ellos como para mí, ¿no? Y una vez que ya se tiene eso claro, pues ya pasamos a un modelo, a una maqueta en barro, para ya ver un poco el trabajo ya en 3 dimensiones, en bulto redondo, y ya definir un poco ya esos detalles. Y una vez ya que se aprueba, se presenta el boceto y se queda aprobado, pues ya es trabajar modelos naturales hasta el acabado. Rafa, se ve mucho en la escultura lo que es muy marcado, por ejemplo, los músculos, los tendones, las venas, ¿verdad? Eso tienes que hacer digamos, un estudio anatómico antes de ponerte a trabajar en una obra así. Yo, por ejemplo, últimamente o compañeros que están empezando están tirando mucho por la fibra, o sea, por el volumen muscular. A mí personalmente no me gusta. Yo tiro más a la escuela antigua del barroco con Pedro Roldán, que estudiaba antes el hueso y sobre el hueso la anatomía. En la escultura siempre es básico el estudio del hueso y la proporción del hueso y luego anatomizar. Pero no buscas tampoco una anatomía ahí de culturista, porque es que eso lo que se está viendo hoy en día es un estudio anatómico de gimnasio. A mí particularmente no me gusta. Entonces, bueno,
Es más situar el hueso y luego ir modelando esa anatomía adaptado al hueso. Que sea una anatomía suave, que se sepa que está ahí, pero que sea algo suave y natural, claro. Rafa, busca a lo mejor cuando vas a hacer algún rostro o algún... ¿te fijas en algún modelo o sale de tu imaginación? Bueno, pues por ejemplo, para imágenes titulares como Cristo Virgen, pongo música y me meto en el taller y intento que sea él o ella los que quieran venir al banco de trabajo y que me den ese puntito de inspiración, ¿no? En ellos siempre me dejo de la mano de ellos. En tipo de imágenes secundarias como romanos, sayones y eso sí me gusta coger más del natural, porque veo mucha más diversidad en gestos, en expresiones, todas las narices no son iguales, todas las orejas no son iguales, entonces pues para figuras secundarias me gusta coger del natural, la verdad que sí. Rafa, hay mucha diferencia a la hora de trabajar, hablamos. Cuando vas a hacer una imagen de una dolorosa a una imagen de, por ejemplo, un Cristo yaciente, como el que tenemos de Castilla. A ver, repite. ¿Cuáles son las diferencias? No, la diferencia es que... Evidentemente no es lo mismo un rostro de mujer que un rostro de hombre, claro. Por supuesto. Sí, no, bueno, el hueso del cráneo es el mismo para unos que para otros. O sea, como te vuelvo a repetir, situando el hueso, pues luego ya es embellecerlo, ¿no? Pero sí, bueno, claro, la diferencia, por ejemplo, en las dolorosas, que ellas son más dulcecitas, los cristos son siempre un poco más, con rasgos más masculinos, más fuertes, más destacados, y luego, pues claro, el trabajo de la barba y el pelo, pues juegan mucho también con esa diferencia, claro. Rafa, cuando hablas de que primero va el hueso, por ejemplo, explícame, porque yo me entiendo que a lo mejor te fijas a lo mejor en el hueso de la quijada o algo para marcarle más el pómulo. Mandíbula, pómulo, sí. Es que porque yo pienso, digo, ve el cráneo, me habla de cráneo y claro, es que, ¿cómo tiene que ser? O sea, la imaginación tuya, Rafa. No hay para imaginación, ver... mira. Yo, por ejemplo, bueno, en mi inicio hace 20 años sí tuve que ir al ayuntamiento porque de Antonio Bernaco aprendí, bueno, él tenía un cráneo en el taller y yo cuando me inicié ya por libre aquí en Aguilar, digo, pues yo también quiero un cráneo porque es que es importante para modelar una cabeza, pues oye, la función del cráneo. Fui al cementerio y el encargado del cementerio me dice, no, es que tienes que pedirle al ayuntamiento porque esto hay que sacarle una documentación, no sé qué. Bueno, al final precisamente estaba Carmen en ese tiempo y hablé con Carmen, oye Carmen, que mira, que necesito que me dé una autorización para un cráneo, ya me preguntó para qué quería yo un cráneo. Bueno, le expliqué, oye, ¿no? que era para tenerlo en el taller, para mi estudio y para mi formación y que había estado allí en el cementerio, que ya me tenían unos localizados, pero que necesitaba la autorización del ayuntamiento, tuvieron que subirlo al pleno, lo aprobaron, fui con mi permiso y ya me traje el cráneo, me lo limpié así un poquito y ya, claro. A trabajar. Pero bueno, ahí, por ejemplo, porque manejamos mucho el tema de las cabezas y el hueso de la cabeza, pues es esencial. Pero luego para anatomía, pues la verdad que hay libros de anatomía para documentarse, para buscar. Si en un momento dado pues hay un problema en un escorzo de que no veamos un músculo en su función, pues ya tiramos siempre de un modelo natural, que es infalible. Eso es esencial. Pero bueno, hay un par de modelitos por ahí que oye, que pasarse por el taller que necesito ver unas cuantas cosas para este ejercicio. Y sin problema. Siempre del natural. Porque mejor sale, ¿no? Sí. Ya tienes claro las proporciones del cuerpo humano, ¿vale? Son 8 cabezas, vas situando, igual que las medidas de la cara, o sea, todo eso ya va saliendo. Pero luego ya cuando ya hablamos de escorzo, pues ya tenemos las proporciones, las medidas claras, pero ya necesitamos pues tirar un poco del movimiento de ese músculo, ¿me entiendes lo que te digo? De ese escorzo,
Pues ya conocemos muchísimo mejor a Rafael Sánchez, un aguilarense amante de su Semana Santa, un verdadero cristiano, un creyente. Y ahora quiero, Rafa, que me cuentes un poco las técnicas o sea, en la imaginería, las técnicas que se utilizan. Los estucados, las lijas, algún material así que que Sí, resulte sí. curioso. En el momento ya que, como hemos hablado anteriormente, ya se presenta el barro. El barro es esencial. Este barro cuando lo manejas, cuando ya está acabado, pues hay que ahuecarlo para poderlo cocinar en el horno. Eso mucha gente tampoco lo sabe, Ajá. pero el tema de ahuecarlo es para que no reviente en el horno, básicamente. Entonces, bueno, una técnica el ahuecado y luego recuperar otra vez el trabajo, bueno, tiene su dedicación y su labor. En el momento que ya tienes ya el modelo de barro, pues ya es pasar media a la talla en madera. Yo recuerdo que cuando empecé, llegó una persona diciéndome que con una máquina de sacado de puntos cualquiera era escultor. Y bueno, a lo largo de todos estos años me estoy dando cuenta de verdad que con ese comentario pues muy lejos anda de la escultura, de hablar de la escultura. La escultura es mucho más que eso. La escultura es volumen, son dimensiones, son proporciones, es movimiento y es equilibrio. Eso es una definición de escultura. Un sacado de puntos, por ejemplo, es como tener las escocinas y es tener una Dremen o una caladora o un taladro. O sea, esos son máquinas que lo que hacen es ayudarte a adelantar trabajos. Pero no por tener una caladora o un taladro cualquiera es escultor. Eso es muy complicado. Esa definición de la escultura es muy pobre. En el momento en que ya tienes ya la madera, bueno, pues empieza a dar las lijas para quitar, por si tiene la madera algún repelo, pues a base de lijas, dando forma, y se le suele dar una mano de cola de conejo. Una cola que se utilizaba antiguamente en las carpinterías, que es natural y es como las legumbres, o sea, hay que echarle en agua el día de antes, con sus proporciones de agua y proporción de cola. Ujú. Y esta cola pues va al baño María, o sea, va en caliente. Hay que darla en caliente. El tema de darla en caliente es porque así le abre el poro a la A la madera madera. y entonces pues le tapa más el poro a esta madera. Perdona, Rafa, ¿qué tipo de madera se suele utilizar? Bueno, para el tema de la imaginería siempre se ha utilizado maderas nobles. O sea, ahora se está tirando mucho del cedro. Bueno, ahora. Ya llevamos décadas tirando del cedro hasta que nos quedemos sin cedro. Pero por el tema de la imaginería, el cedro, se está utilizando ahora madera de tilo, algo de caobilla, luego para la talla ornamental, pues sí se utiliza el pino de Flandes o caoba, siempre maderas nobles. Maderas nobles que son más fáciles de trabajar, Son más supongo. fáciles de trabajar, son más costosas, pero por ejemplo en el tema del cedro, pues al ser una madera con un olor tan característico, pues no le ataca la polilla. Entonces, pues es una madera muy apreciada y muy utilizada para la imaginería, pues más que todo para cuidarla el día de mañana de una plaga de estos bichos y que no nos encontremos como esos retablos que está lleno de polilla, de agujeros y está que se caen, Y ¿no? que luego es muy difícil Y que poderlo luego lo que erradicar. necesita es una restauración muy minuciosa para poder recuperar y salvar esa talla, claro. Rafa, continúa, que te he cortado antes. Ya Sí, le hemos dado la le cola hemos dado la cola de de conejo. Si conejo. hay esta cola de conejo, si hay algún repelo, pues lo que va a hacer es eso, taparle el poro a la madera, se vuelve a darle una lija suave. En los ensambles normalmente, y eso porque lo hacían nuestros maestros del barroco, es colocarle tira del lienzo a lo que son las uniones de madera para eso, para que no craquele, porque la madera, aunque esté cortada, aunque esté seca, pues tiene vida, o Claro, sea, está tiene, viva. tiene movimiento. Y esta cola se mezcla ya con un yeso especial, un yeso blanco de España, que es un yeso muy fino y se mezcla con esta cola al baño María
y se le van aplicando manos. Mientras más manos de yeso se le aplique, pues a la hora del lijado y de trabajar los hierros, pues más detallitos podéis ir sacando hasta dejar el trabajo fino. Una vez que ya que se acaba el trabajo de la lija, ¿vale? Pues se le vuelve a aplicar otra mano de cola para taparle el poro a ese yeso y ya dejarlo preparado para la policromía. Luego hay mucha gente que se cree que pintar una imagen, por ejemplo, pues una manita de pintura y que va, eso a lo mejor pues, para pintar este busto te tiras como 3 semanas. O sea, ahí hay un mínimo de 11, 12 capas de pintura y entre las últimas capas van metiendo veladuras, van consiguiendo esas transparencias para que le den naturalidad a la pintura. Y una vez que ya está la pieza pues completamente terminada de policromía, hay que dejarla secar, ¿vale? Para aplicarle la pátina. ¿Por qué se le deja secar? Porque esta pátina lleva una cera y si el óleo no está bien seco, pues te puedes currar un pedazo de policromía, pero te las puedes levantar. Entonces como mínimo semana, semana y media, 2 semanas para secar antes de meterle la pátina. Luego ya la pátina lo que hace es darle esa textura así de piel y lo que añeja un poco la pieza pues dándole la calidad cromática del trabajo. Todo un mundo, Rafa. Todo un mundo de... Es lo que te digo, mientras aplicas policromía, dejas pasar y metes la pátina, pues mínimo el mes y medio se lleva. Se lleva una pieza. Se lleva una pieza. Rafa, cuando ves una imagen tuya en un paso, sobre todo en Colombia, que es donde ahora más o menos tienes, ¿qué sientes? Bueno, ¿qué siento? Es difícil de expresar eso, porque es una cosa como muy intimista, ¿sabes lo que te digo? Dedicas muchos meses de trabajo a una obra donde hay un diálogo, porque aunque la gente no se crea lo que te comento, desde el mismo barro ya hay una conexión de la pieza contigo, ¿no? Y hay un diálogo. Más el ver la pieza en la calle es la primera relación que tiene la gente con la imagen, más que yo con ella. Porque si veo a la gente que se emociona, que tengan una conexión con la pieza, eso me llena más que en sí yo ver la pieza. Cuando la he tenido en el taller me he tirado todo ese tiempo trabajando, hemos charlado, él sabe mis cosas, sabe mucho de mí y tenemos nuestros diálogos de taller, claro. Pero es más eso. Lo complicado de la escultura es que la pieza transmita. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que haya un diálogo, que esa persona se lo encuentre a los ojos o en todo su conjunto y haya una conexión de diálogo. Eso para mí es lo más complicado de la escultura y lo que llevo buscando pues desde mi inicio. Que no es tarea fácil, te lo digo de verdad. Yo soy muy autocrítico conmigo. Yo soy muy crítico conmigo mismo. Yo soy muy exigente. Si veo un fallo, sé dónde está el fallo y quedo aterrado, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo cuando tengo la pieza completamente terminada en el taller, antes de que se la lleven, el día de antes, y me fumo mi cigarrito con mi café y empiezo a observar la pieza para verle los fallos. ¿Sabes lo que te digo? No, porque no veo, hasta ahora no hay una pieza que me haya dicho, ¿no? A ver si me explico. Yo soy muy crítico, soy muy exigente conmigo mismo y no me conformo con lo primero que salga del taller. Entonces, desde el mismo barro, aunque no haya policromía, aunque no haya unos ojos pintados, el barro ya me tiene que transmitir a mí. No a ti ni al cliente, no, me tiene que hablar a mí. Si a mí me habla, vamos por buen camino. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces eso es un poco lo complicado. A lo que me estabas haciendo de lo de la pregunta, disfruto más de la conexión de la gente con la pieza, de que haya ahí una unción sagrada, espiritual,
que, bueno, hay una anécdota y hay un vídeo por ahí en YouTube impresionante, que fue en el año 2018 en Colombia, en Envigado, cuando se bendijo la imagen del yacente, del Cristo yacente que hice para la parroquia de San Rafael, y hicieron la procesión, pero luego pusieron el yacente junto al sagrario y, bueno, ver decenas y decenas de personas encendiendo una vela y poniéndolo alrededor del Cristo y ver la gente admirando la imagen, bueno, yo me quedé en un rinconcito de lejos observando eso, lo grabé con el móvil, por supuesto, que es el vídeo que está por ahí por YouTube, y eso en sí es el oficio, ¿sabes lo que te digo? Porque es que he estado leyendo el libro y al final y al cabo es que es así. O sea, uno no es que sea escultor, sino es escultor por la gracia de Dios, que es como decían a Martínez Montañés y a Juan de Mesa en ese barroco andaluz, en ese barroco sevillano, que nosotros somos escultores de Dios por la gracia de Dios. Entonces, eso hay que tenerlo también muy claro, muy claro. No es un camino fácil, pero es que es así. Entonces, en nuestras imágenes pues tenemos un poco esa responsabilidad de verdad que llega al público y de que haya una conexión, no te digo directa, porque al fin y al cabo es una representación, pero sí que haya un diálogo espiritual y una necesidad y que haya, para mí es lo esencial y por lo que vivo y por lo que he hecho aquí un montón de horas. O sea, me siento a gusto. Yo recuerdo en mis inicios que mucha gente me animaba diciendo, tú estás loco, del arte no se come, que esto no tiene futuro, que no sé qué. Mira los ánimos, ¿no? Pero uno al fin y al cabo lo lleva desde... es que no quiero llamarlo don tampoco, sino se llevan esas cualidades desde muy pequeño. Porque hay otra pregunta que dicen, ¿el artista nace o se hace? Yo creo, yo no tengo, no llevo tampoco, llevo 20 años prácticamente, pero no tampoco mucho tiempo. Pero creo que una lleva a la otra. Uno nace, pero si no hay formación, pues no te haces, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, una tira de la otra. El, eh, eh, es complicado es complicado de explicar, el don pero tienes que artístico, llevarlo, tienes que Rafa, llevarlo. el don artístico, yo tengo la suerte de conocerlo de pequeño, que estaba contigo, y yo sé y corroboro que era un artista, envidiado por mí, sanamente, claro. Pero siempre, de verdad, siempre me ha llamado muchísimo la atención sus dibujos, en cualquier punta de la hoja te hacía un garabato, lo recuerdo. Así que creo que tienes razón, que con formación se hace, pero siendo artista se nace. Se nace. Yo pienso que esa condición, ese don, sí hay que llevarlo. Y además que, bueno, he tenido la suerte por estar viviendo en Colombia, por estar por aquí, por mi condición, pues conozco a muchos artistas reconocidos. Es verdad que nos llamamos, hablamos, hemos hecho muchas tertulias y al final, pues básicamente es una necesidad. O sea, a mí me dicen, bueno, ¿y tú por qué te dedicas a esto? Bueno, uno no hace esto para dar explicaciones, ¿me entiendes lo que te digo? Uno hace esto porque es que lo necesita. Y el que no está vinculado con el arte, pues posiblemente eso no lo entienda, ¿me entiendes? Pero una necesidad, o sea, hay que hacerlo, es algo en el interior que te obliga, que aunque tengas tus vacaciones y todo eso, pero siempre tener una libreta a mano, siempre necesitas hacer algo. Si no es con escultura, si no es con plastilina, si no es con garabato en un cuaderno, o haciendo acuarela o cualquier cosa, oye, una necesidad, pero como el oxígeno, como... Y te lo vuelvo a repetir, eso mucha gente no lo entiende, pero
Pero al final y al cabo, pues tampoco quiero que lo entienda mucha gente, ¿me entiendes lo que te digo? Porque no tengo que dar explicaciones. Pero yo me siento a gusto, me siento feliz, he hecho muchas horas, a lo mejor pues no tengo festivo, no tengo domingo, pero estoy en mi casa, hago realmente lo que me gusta. No te digo que sea un maestro, ¿me entiendes? Porque con la edad que tengo y con el tiempo que llevo, pues sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo en esa búsqueda del arte, ¿no? Y sí te digo que soy libre, o sea, completamente libre. Eso tampoco lo entiende mucha gente, pero siento esa libertad, pero tanto de pensamiento como de acción, como de palabra. O sea, me encuentro cómodo con cómo me están yendo las cosas, como lo voy viviendo y, y ya, no hay otra explicación. No sé a dónde. Uno dice que sabe dónde uno sabe dónde empieza, por supuesto, pero luego uno no sabe dónde acaba. Mira, acabé en Colombia, ahora estoy aquí, a lo mejor vuelvo otra vez a Colombia, o a lo mejor me voy a Roma, o quién sabe, ¿me entiendes? Pero estoy feliz con mi ambiente, con estar en un gremio de artistas reconocidos, aprender de ellos, muchos de ellos mayores que yo y para mí son bibliotecas vivientes, aprender de sus anécdotas, de sus formas, de su punto de vista. Uf, en 5 años en Colombia yo creo que me ha cambiado la visión, pero un 300%. O sea, mm, he aprendido mucho y he crecido como persona y como forma de pensar. Sí. Pues me alegro un montón porque seguro que todo eso que me cuentas lo plasma en tu obra. Rafa, creo que todo artista y todo pintor, todo imaginero, todo tallista, siempre hace una obra y se le queda marcada, ¿no? Puede hacer millones de obras, pero una seguro que se le puede decir que es tu niña o tu niño, ¿no? ¿Puedes decirnos algo de eso? ¿Tienes alguna? Bueno, eh, tan solamente llevo 20 años y como te he explicado, te he comentado antes, pues todavía sigo en esa búsqueda y sí he hecho obra en 20 años, pero todavía no he encontrado una obra así como que con el, con el que me encuentre a gusto. Date cuenta que para mí cada encargo me lo tomo como una beca. Ahora Una beca explícame eso. universaria, sí, una beca universaria. ¿Por qué? Porque me entra un dinerito que me mantiene y me sigue dando la ayuda a seguir creciendo y a seguir aprendiendo y a seguir con esa búsqueda. Entonces, pues, ahora mismo estoy en la cosa un poco del discípulo del arte, ¿no? Que sigo creciendo, sigo aprendiendo. Pero si, por ejemplo, me tuviese que quedar con alguna obra, bueno, mira, en mi inicio, y todas estas cosas son anécdotas, en una de mis primeras exposiciones, pues Antonio Maestre, muy despectivo, de verdad, me comentó que un escultor se hacía cuando realizaba su primer crucificado. Algo llevaba de razón porque es verdad que por ese tiempo se estaba haciendo el Cristo de la Caridad. Yo estaba con mis maestros en Córdoba y es verdad que mis maestros pues hacían esos comentarios diciendo, bueno, pues que la verdad que el estudio anatómico de un crucificado pues realmente pues bautiza a un escultor. Supongo yo que este hombre cogería esa nota, pero como lo soltó en esa exposición pues no me cuadró mucho. ¿Me entiendes lo que te digo? Uh-huh. Pero a tu pregunta de si tuviese que quedarme con una obra, pues sí le dedicaría esa última obra que hice en Colombia, que fue un crucificado a tamaño natural para el altar mayor de la parroquia de San Rafael en Envigado. Y, y precisamente fue un crucificado a tamaño natural. O sea que según sus palabras, pues supongo que ya estoy bautizado o ya me puedo considerar un escultor, claro. Pues muy bien, Rafa. Que no solamente por eso, sino que, vamos a ver, que no hace falta ser un crucificado para sentirte desarrollado. Hemos hecho un caballo
que yo no entiendo yo no soy veterinario, no entiendo de anatomía de caballos, pero he ido a unas caballerizas a estudiar el movimiento del caballo, a estudiar la anatomía, a ver sus movimientos, o sea, que cada escultura es compleja y es un reto. Y bueno, a lo que nos manden. Claro, porque es que, hombre, es verdad que ahora se han crucificado, como tú bien dices, eh, diseñado, o sea, o tallas toda la policromía, o sea, Sí, es que todo es el complicado, es cuerpo, que todos los músculos, todos los... eso Pero que es, yo lo veo igual de complicado que hacer unas manos y una dolorosa, una cara de una dolorosa de sinceramente, la mira, Virgen, vamos. sinceramente, a mí me cuesta más trabajo hacer un niño Jesús Por ejemplo. por los volúmenes redonditos, que la gente se cree que a lo mejor eso es más fácil, y yo creo que es de los más estudiados, los más complejos que hay, por los volúmenes redonditos, por la formita y todo eso, que ir directamente al hueso y trabajar sobre el estudio del hueso. O sea, para mí es más complejo un niño Jesús, un querubín, un ángel, siempre así de regordito, con su hoyito, y lo veo siempre más complicado que un trabajo como un crucificado o cualquier otra pieza. Estos trabajos lo único que necesitan es estudio, proporción, medida y estudio y horas. Ya, no hay más. O sea que Yo creo que el mismo trabajo tiene una cara, que tiene un cuerpo entero, que tiene, puede tener una mano con cualquier gesto que tú le quieras tendones, transmitir. claro, es mucho movimiento, mucha tensión, y la fibra del músculo, pues en la misma mano Puede tener mil varía, fisonomías, claro. varía. Así que, no, estudio y paciencia, desde luego. Y a ti estudio y paciencia no te falta, Rafa. Eso, bueno, me sobra, sí. Le he hecho. Seguro que tienes que tener alguna anécdota por ahí escondida, o bien de tu, cuando empezaste en este mundo, o allí en Colombia, o incluso aquí. ¿Puedes contarnos alguna? Así por encima, no te quiero parar mucho. Ay, Dios. No, anécdotas hay un montón. Lo que pasa es que así me pilla un poco en frío. Pero que me quede con algo hermoso, si algún recuerdo así que me haya marcado un poco. Cuando hice precisamente el Cristo yacente allí en Colombia, en Envigado, bueno, pues al año siguiente, en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, eh, estaban organizando hacer una procesión magna, ¿vale? Y una de las cofradías invitadas pues fue precisamente el yacente. Ya ves que de Envigado a Santa Fe de Antioquia puede que haya como 3 horas, pero bueno, se pusieron en contacto conmigo de Santa Fe, yo se los puse al padre, se los puse luego a la cofradía y ellos pues no, les gustó mucho la idea y me lo organicé un poco, ya di número de teléfono oye, pues mira, que te llamen de una ciudad como de Santa Fe de Antioquia con una imagen tuya para que procesionen una magna en una ciudad de las más antiguas de Colombia, porque es un municipio colonial maravilloso, hermoso. Uf, y, y bueno, oye, se procesionó el yacente por allí y llamó muchísimo la atención. O sea, ya bueno, se representó el municipio de Envigado en esa magna con este yacente y eso pues que era a uno pues no estando ni en tu tierra a 11.000 kilómetros y en esas condiciones, oye, pues, pero luego la procesión fue maravillosa porque todo el mundo iba en busca del Cristo yacente. O sea, impresionante, ¿no? No sé, me gustó mucho, me marcó, oye, me marcó el público, la gente, ese diálogo de la obra con la gente, esta cofradía que también iba buscando un poco de que este yacente le diseñaba un anda típica española, bueno, pude hacerle algo que se adaptara a lo que ellos iban buscando. Me he enterado que ahora le han puesto lámina de oro, o sea que han dejado un pedazo de trabajo
hecho y, oye, verlo procesionar por las calles de Santa Fe, pues para mí fue un día memorable, vamos. Más porque allí, bueno, es parroquia, es catedral, hay una catedral y además con el símbolo del Vaticano en la fachada y me llenó de orgullo, oye, me gustó. Claro que Fue sí. una experiencia, desde luego fue algo hermoso. Claro que sí, que vea una obra tuya en un sitio importante y sobre todo querida por la gente, pues se puede Sí, imaginar sí, que... algo impresionante, desde luego. Bueno, Rafa, pues querido amigo, este es Rafael Sánchez García, escultor imaginero de Aguilar de la Frontera, con una larga trayectoria de 20 años ya de trabajo, que se dice pronto, y con muchísimos años por delante para seguir ofreciéndonos sus obras, como hemos dicho antes, próximamente podremos ver en el paso de Jesús ese preso aquí en Aguilar. Rafa, muchísimas gracias por recibirnos en tu taller. Muchas gracias a vosotros. Por haberte robado tu tiempo, que sabemos que está un poco pillado. Sí. Y nada, agradecerte de verdad tus palabras y tus consejos, tus sabiendas, etc. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los amigos de Aguilar en Antena. Gracias.